observación, está sometido a observación, porque se considera también que es un cuco a la española, es decir, el que no trabaja, el que habla cuando no debe y el que escapa cuando hay curro. Entonces, pero sí me gustaría decir que de alguna manera los espectadores sentimos con él y sus compañeros sienten con él. Me gusta mucho, digamos, esto que los compañeros sientan con otro. Es decir, cuando consigue, digamos, despertar al pobre tartamudo, Billy, y además le busca un plan y se va a acostar con una señora, eso es maravilloso. Todos los demás se acuestan vicariamente también con ella, ¿no? Como eso de los chicos que van, sortean a ver quién le toca porque han hecho un fondo común y le toca a uno y luego tiene que volver y contarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí, digamos, que me entusiasma, ¿no? Y cuando al final escapa el indio, que por cierto no lo hemos dicho, es el único norteamericano de verdad, todos los demás son advenedizos, son recién llegados. Al final se escapa el único norteamericano de verdad, todos los demás escapan con él. Y los espectadores, por supuesto que también. Lo que sucede es que también se escapan vicariamente, porque ya no se escaparán, no son capaces. Han perdido la capacidad de rebeldía. Sí, pero es lo del caballo de Zapata. Exactamente. Pero, ese final, pero lo han conseguido. Se ha ido. Y para ellos es una... Eso es, cuando tú dices que es verdad, cómo aguanta los planos cortos, esos últimos planos de cada uno de ellos son excepcionales, esos son excepcionales. Y además tienen un poco más de duración, porque esa duración hace que el espectador nos preguntemos, pero ¿por qué dura tanto? ¿Qué pasa? Y al haber otro que pasa, va acumulando tensión, la narrativa se hace distinta y entonces la película la ves ya en un estado mucho menos relajado que debiera. Le quiero contestar una cosa. Por alusiones ahora. La primera alusión. Primero Juan Miguel y luego tú, Eduardo. La primera alusión. Voy a insistir, Juan Antonio, voy a insistir en lo que he dicho por una razón. Porque esta película es de los años 70. Y en los años 70 lo que se estaba intentando con la novela es que el héroe no era necesariamente bueno, sino que podía haber un héroe que fuera un delincuente, un violador, un malnacido, y tener un gran sentido común y tener una gran pasión por la libertad. Pero eso precisamente... Perdón. Tú decías que es muy cristiana esta película. Sí, totalmente. No, pero Jesucristo en la cruz estaba con un ladrón, ¿no? Sí. Los ladrones, y no pasaba. O sea, que aquí no puede ser malo. No, lo que quiero decir es que se fue la gran conquista del cine de los años 70, que los buenos no tenían por qué... Los héroes no tenían por qué ser los buenos. Entonces, segunda cuestión, este señor es un delincuente y desde todos los puntos de vista ha sido elegido como delincuente, y cuando entra no es un enfermo, porque precisamente entra para que el hospital diga si está enfermo o no está enfermo, porque está engañando. Hay una escena maravillosa que ya ha citado Eduardo, que es cuando el indio habla, y hay que tener en cuenta lo que dice Jack Nicholson después de que el indio habla. Dice, ¿pero qué hacemos tú y yo aquí? Se han encontrado finalmente dos estafadores, dos personas. Pero él lo que hace de alguna manera también es redimirse. Él se redime. Él puede ser, como tú dices, ese personaje, pero él está abierto a la vida, es de una generosidad enorme y ayuda a esa gente. Él es de una redención. No, pero que yo sí creo que cuando dice Juan Antonio que realmente son enfermos, no son, una vez que tú pasas ese umbral, estás en otro territorio. Es un territorio sagrado. Yo creo que no, yo estoy de acuerdo, y además mi profesión, en ella estoy desde el año 75, que aprobé las oposiciones, por cierto, no lo has dicho, entre los eventos de ese año 75, que ya aprobé las oposiciones, ¿no? Pues, que fue fiscal con el número 1, hay que decirlo, ¿eh? Fiscal con el número 1. Mi profesión me lleva a eso y estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? El que es declarado un enfermo mental no se le exige responsabilidad en absoluto, no puede ser considerado un delincuente, eso vaya por delante. Pero yo es que creo, y estoy con Juan Miguel, por lo menos así lo he entendido siempre que he visto la película, que Nicholson creo que es uno de los aspectos ambiguos y misteriosos. Está loco, estamos locos Nicholson y todos nosotros. La segunda pregunta que voy a hacer es ¿por qué, aparte de recurso dramático, por qué Nicholson no abandona la clínica esa noche o cuando se va de juerga por el barco, y por qué no le dice aquí os quedáis y esto?
creo que son preguntas que hay que hacerse. Pero yo creo que Nicholson ingresa en la prisión, en el manicomio con la idea de evadir la prisión. Él lo que intenta fundamentalmente es utilizar, probablemente aconsejado por su abogado, un subterfugio legal para quedarse unos días allí, ser declarado insano en términos de galicismo o anglicismo e inmediatamente salir pitando. De ahí que su reacción airada cuando le dicen que cuando le comentan que él va a seguir allí, que está sometido. Y ahí creo que hay un plano magnífico también de esa duración cuando prácticamente todos están de acuerdo que es un estafador. Dice, vamos a devolverlo después del primer sarao que organiza en la clínica, vamos a devolverlo a la granja de trabajo. No está en prisión, está en una granja de trabajo, una institución intermedia entre una prisión correccional y una penitenciaria, dice literalmente. Una granja de trabajo. Bien, y es la enfermera Fletcher, un plano que si no recuerdo mal está, me parece que está casi en escorzo ella, y además no hemos hablado de la fotografía de Haskell Wexler, que es un director de fotografía, un iluminador que proclive al tenebrismo, al contrapunto, y aquí hace una fotografía magnífica desde mi punto de vista. Bueno, pues ahí está prácticamente casi en un claro oscuro la Fletcher, y es ella la que decide que se quede allí. ¿Y por qué? Entraríamos en el terreno del doctor Lamet. Yo estoy de acuerdo con Juan Antonio, pero creo que el personaje de Nicholson, y es a lo que nos hemos referido, él tiene un pasado de violador claro y bueno, de vagabundo, es un libertario, hablando en términos generales de comportamiento social, no de ideología, por supuesto, ¿no? Y lo que él pretende es evadir la responsabilidad. Lo que pasa es que ya dentro se redime, se compromete, le sale el rebelde que tiene dentro. Son muchas de las preguntas que no responde la película, ¿no? Porque, insisto, yo creo que en esos años está loco, también... estamos locos todos. Nicholson, dentro de nosotros hay algo que, puestos en una situación límite, nos hace pasar el nivel que la sociedad ha definido como ser cuerdo, ser loco. Bueno, pues yo creo que eso también está ahí presente. Está mucho más cuerdo él que la sociedad y el sistema que está amparando a todos ellos. Yo creo que él es cuerdo, él es una social, deliberadamente social, en el mejor que había hecho Paul Newman en Lucky y Mano Fría, que es la leyenda del indomable, que acaba igual. Son este tipo de personajes. Él ha sido un golfo toda su vida, está metido en una granja de trabajo y se inventa el estar loco para salir de allí y estar mucho mejor en otro sitio, y poco a poco esa cosa terrible que se decía en los años 60 de que tomar conciencia, él se va dando cuenta de que allí hay unos señores a los que él poco a poco empieza a tomarles cariño, y hay un enfrentamiento con aquella señora que para él le parece que es lo peor, y es la represión, el ordenantismo. Claro, es el antiamericano. El personaje de Fletcher es el antiamericano, y el personaje, yo creo, de Nicholson, llevado al extremo, es el salvaje oeste, es decir, el que no quiere ataduras, el que no quiere ley, el que cuando aparece, el clásico personaje que en las películas del oeste acaba convirtiéndose en un defensor de la ley o en un ser asocial y sin integrarse dentro del sistema. Yo también creo que esa es la variación del personaje en la película. El personaje está teñido de anarquismo, pues es una cosa clarísima. Si se analizan las respuestas de la odiosa enfermera Rachel, todas son correctas, todas son razonables. Las cosas que dice están en contra de nuestro deseo, de lo que nosotros quisiéramos, pero las cosas que dice cuando le dice, oiga, ¿no puede usted bajar la música? Dice que hay personas que son sordas y no la oyen. Todo lo que está diciendo es que esto es una comunidad, es razonable. Exactamente ese es el gran poder que creo que tiene la confrontación entre el anarquista y el que está llevando las cosas. A mí me parece un gran acierto no me han gustado nada los nombres que habéis mencionado antes, que eran candidatas a hacer ese papel, y es precisamente porque esta lo hace maravillosamente. Yo creo que hay un acierto en esta película que es novedoso. Ella es atractiva, tiene una cara misteriosa, tiene una cara que en principio si la mujer sonriese pues sería incluso agradable. Va limpia siempre, es educada, nunca pierde las formas en ningún momento. Parece buena. Parece buena, pero tú das cuenta discrepo porque protagoniza uno de los momentos de más crueldad de la película y que contraviene a esa razonabilidad a la que tú hablas,
cosas y contraviene también al código hipocrático. Cuando amenaza al pobre Billy de que le contará a su madre, una madre que no conocemos, pero debe ser terrible, que le va a contar que se ha ido a la cama con, pero hay que ver lo que ha una hecho el pobre Billy, Bueno, no, pero yo insisto que yo no los juzgo, yo a los enfermos no los juzgo. Yo no soy capaz de juzgar. Entonces, Miguel es de ella. A mí ella bueno, me da acaba con él. Es decir, antes de que se lo cuente a su madre, se degüella con un vaso roto. Y eso, insisto, sobre ser una crueldad, está reñido con pues te voy a decir una juramento cosa. hipocrático. Lo que pasa ahí no se puede contar. Te voy a decir pero una lo cosa. terrible es que se degüella, como tú dices, y a Lois Fleischer le da igual. Sí. A mí es lo que me da miedo de ese personaje. Déjame que le diga una Puede cosa matar lo a que Juan sea. Antonio. Sí, díselo. Pero la culpable, ¿quién es el culpable de que Billy se corte, se degüelle y se muera? La enfermera Rachel